Capítulo 66. Si se asentare campamento contra mí, no temerá mi corazón. Si se levantare batalla contra mí, entonces esperaré yo. Salmo 26:3. Introduje el asunto del decreto. Me fui llevando todo lo necesario para presentar el asunto a la Sagrada Congregación. Constituciones muy bien arregladas, comendaticias, relación histórica, etc. Nada faltaba. Hacía 7 años que se habían mandado otros documentos que el reverendo padre Maroto nos había embolatado con falsas noticias. Los presentamos a los padres jesuitas. Nos recibieron con la cordialidad más consoladora y entramos en materia. Largo rato les hablé de la congregación y llevada de sus preguntas les conté la manera como manejábamos los indios, la manera como Dios ha autorizado con prodigios nuestra humilde labor, etc. De pronto el reverendo padre Vidal exclamó: ya está todo comprendido y la congregación debe ser muy perseguida. Son unas santas mujeres que, llevadas del amor de Dios, han hecho lo que los hombres no han tenido valor de hacer. Por consiguiente, ya se explica cuál es el motivo de las persecuciones. Debo confesar, para glorificar a Dios, que lo más vil hace instrumentos para sus obras, que me sorprendió la definición tan exacta del Padre. Mas todavía me dio aliento al ser comprendida de persona tan saliente, porque Dios sabe lo que siento cuando algunos se muestran desconfiados y dicen palabras que indican cuán lejos están de comprender lo que valen las almas. Gracias a mi Dios supieron ver la misericordiosa mano de Dios en la obra y quedé alentada y aún más iluminada. Ya para salir, les manifesté a los padres que hacía mucho tiempo no me confesaba por falta de un sacerdote de habla española que me confesara sentada. El reverendo padre Vidal fue a San Ignacio a confesarme en la sacristía. Doble consuelo. Mas no hablamos de la versión de las constituciones. Eran demasiado ocupados aquellos padres para meterlos en eso. Mas las instrucciones del padre Vidal nos han sido muy útiles. Desde luego, debe dirigirse, me dijo, al cardenal de la propagación, y mejor es que lo haga por medio de Monseñor Marchetti, que es su secretario y habla español. Al punto solicitamos por la hora de recibo del señor Marchetti y nos la dieron. Al presentarnos nos dijeron que aquella no era la hora del secretario, pero sí la del cardenal. De los dos equívocos se vale Dios algunas veces, me dije, y por consiguiente entramos al cardenal. Muy bien recibidas por este santo cardenal redentorista y prefecto de la Sagrada Congregación de la Propaganda. Pero la dificultad de la lengua, Dios mío, solo pudimos dar alguna pequeña idea de la congregación y el objeto de nuestro viaje. Además, me desengañó de la esperanza que había concebido de que nuestra congregación llegara a depender de la propaganda para mayor facilidad de las cosas. Pero me dijo que eso no podría hacerlo sino el Santo Padre, y solo después de la aprobación definitiva. Por consiguiente me despedí de tal idea, ya que es cosa que no me tocaría. Muy generosamente nos dio una recomendación y nos enseñó a presentarnos a Monseñor La Puma, secretario de la Congregación de Religiosos, indicándonos las 9 del día siguiente. Salimos encantadas de la amabilidad del cardenal Van Rosón, edificadas de su porte y demás. Por supuesto que a mi alma se le revolvieron los 1000 proyectos que formaba de ensanche de las misiones y de su mejoramiento. Al verme tan bien acogida, más hube de contenerme porque no soy más que una pobre mujer y debo medirme mucho para no perderlo todo. Pero Dios mío, tú que ves mis anhelos, tened compasión de mí. No dejé
Apenas entonces nos explicamos la actitud del señor Pizardo. Era un amigo de la reverenda madre Mauricio, imbuido por ella en nuestros asuntos y con cuya magnífica influencia podíamos contar, mas no alguien que por razón de su oficio debiera intervenir en el negocio del decreto que buscábamos. ¿Hasta qué punto ha ido la falta de hablar en la misma lengua que yo? Al conocer el afán de Monseñor Pizardo y no obstante conocer al dedillo que la Sagrada Congregación de Religiosos era la que debía despachar nuestro negocio, llegué a pensar que sería que ya, sin que en Colombia se supiera, habían creado alguna nueva entidad encargada de tales asuntos y que funcionaría en el Vaticano al lado del secretario de Estado de su santidad. Dios mío, qué confusiones nos ha acarreado la soberbia humana, origen funesto de la diversidad de lenguas. En resumen, comprendimos el camino que debíamos seguir y el doctor Silvio Cárdenas, encargado de la embajada colombiana, cumplió su promesa de informar a Monseñor Pizardo, con lo cual éste ya puede intervenir sin necesidad de la comendaticia del nuncio. El doctor Silvio no solo se entendió con Monseñor Pizardo, sino que también fue el cardenal Lepessier, prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, y halló que estaba con el señor La Puma, su secretario. Nos comprometió allí juntos a hacerle promesa cierta de que antes de noviembre nos despacharía en caso de tardar mucho. Gracias a mi Dios. 6 meses ya difieren un poco de 3 años. Solo ya nos concretamos en lo de constituciones, en lo cual de una coincidencia desagradable. Ya he dicho que el reverendo padre Maroto, hijo del Inmaculado Corazón de María, había sido o dicho que era nuestro encargado y que del año 23 o 24 había recibido los documentos para conseguir el decreto laudatorio, pues la conducta de este padre ha sido causa de muchas penas nuestras, porque recibió los documentos, nos fue alimentando la esperanza con ilusiones falsas y al fin les ha dicho a los ilustrísimos señores Toro, Afanador y Lardizábal que en el año de 1928 o 29 quisieron hacer algo en nuestro favor, pero él no había recibido ningún documento y que no conocía del instituto. Dios mío, la falsedad de los hombres. Al fin, cuando ya había regresado a Colombia el señor afanador, le dijo al señor Toro, quien regresaba de Tierra Santa, que al fin se habían encontrado los documentos en no sé qué estante, pero que estaban en tal mal estado que era mejor que se consiguieran unos nuevos para entrar en el trabajo y que se los mandaran. El señor Toro, nuestro obispo de la Casa Generalicia, me dio el recado y desde entonces pensé que solo viniendo a Roma tendríamos la tan necesaria aprobación de la Iglesia. Esto pues fue decisivo. ¿Cómo dirige Dios las cosas? Al llegar a Roma, no quise pedir al padre Maroto los viejos documentos porque su conducta me hacía temer que él tuviera algún convenio con nuestros enemigos y aún pensé poner todos los medios posibles para evitar que conociera nuestra venida a Roma. Por eso, cuando las hijas de la caridad nos indicaron la vecindad de unos padres de habla española, religiosos, hijos del Inmaculado Corazón de María, a quienes podíamos acudir para muchas cosas, me hice como que no entiende la cosa y les dije a las hermanas, debemos huir de entendernos con tales padres porque llegaríamos a ser conocidas del reverendo padre Maroto y él comunicaría a nuestros enemigos que sin duda nos crearán dificultades. En esta actitud estábamos cuando la superiora de las Madres Pías nos dice que ella indicó a una señorita que nos llamara un sacerdote que poseyera las 2 lenguas, para que lo encargáramos de la versión de las constituciones
y que aquella tarde vendría a su locutorio un padre dominicano con quien podíamos entendernos porque sabía las dos lenguas. Efectivamente llegó el padre y qué sorpresa cuando al presentarme en el locutorio me encuentro con un padre de sotana negra y sin ninguna señal de ser fraile. Aquí estoy a su llamada, madre, me dice el padre. Tiemblo de pensar que es alguno de los muchos con quienes temía encontrarme. ¿Y con quién tengo el honor de hablar?, pregunto. Con Arcadio Larraona, hijo del Inmaculado Corazón de María, me contestó. No dejé conocer el disgusto y sorpresa, y como relámpago me pasó por la mente esto: Dios lo ha querido. No haré más que dejarme llevar de la dirección que Dios le da al asunto. En Él he confiado y esto es lo que hace. Pues este debe ser el camino y lo seguiré. Como si ninguna mala interpretación hubiera sentido, le hice conocer al Padre el para qué lo había llamado. Hice más, porque al decirme él que el asunto era largo, le contesté que el nuestro ya debía salir pronto porque la demora ya nos la había dado el padre Maroto. El padre, muy asustado, me preguntó mucho y sin darle opinión propia de nada, le referí los hechos, tales como fueron, incluyéndole la recomendación del padre Villarroya, mediante la cual habíamos tenido mucha confianza en que el padre Maroto cumpliría. Un poco apenado, me respondió que iba a averiguar con el mismo padre Maroto para saber qué había sido la cosa. Manifestó el padre Larraona mucho gusto en ayudarnos, anticipando que era consultor de la Sagrada Congregación. No solo haría traducir las constituciones, sino que las revisaría para que le presentaran menos dificultades y trabajo a la Sagrada Congregación. ¡Cuánta ilusión! Como los 3 días dice por teléfono que al sábado siguiente estaban ya en italiano porque había distribuido entre muchos el trabajo. Mas al domingo se apareció el padre muy entusiasmado con nuestra congregación y después de que le referí varias cosas de los salvajes y la conversión de algunos de ellos, me dijo que iba a darles el vistazo y corrección a las constituciones para traerlas o que, si yo quería, las hacía imprimir por ahí derecho. Entonces supe que tenían imprenta y naturalmente aprobé. Entre tanto llamamos, por indicación del mismo padre Vidal, al padre Daniel Delgado, precisamente el mismo para quien traíamos recomendaciones desde Medellín. El padre Alberto, para que tuviera cuidado de los documentos que habíamos llevado a la Sagrada Congregación, porque ya teníamos noticias de que no era difícil que se embolataran. ¿Qué cosas? El mismo señor Pizardo nos había hablado en ese sentido. Es de advertir que para ocupar al reverendo padre Daniel no le entregamos la carta del reverendo padre Alberto, ni supo siquiera que lo conocíamos. Era inútil decírmelo y la carta, más que bien, podría hacernos mal. Al padre Daniel Delgado nos habló de unas asambleas plenarias de que últimamente se ha valido el cardenal Lepessier para poder terminar en menos tiempo algunos asuntos. Nos dijo que había una en junio y otra en julio. Entonces todo nuestro empeño se concretó a ver cómo lograba nuestro asunto una de esas plenarias. Dios mío, rezos, penitencias, influencias, viaje diario al padre Arcadio Larraona y el teléfono en función. Nada, sacábamos. Muy sereno el padre solo contestaba que no había afán, que era mejor que nos fuéramos a Colombia y que nos mandarían el decreto. Dios mío. Al domingo se aparece
con que ya están impresas, pero que hay que hacer las correcciones entre los dos y que no podía ir sino los domingos en la tarde y poco tiempo, porque no podía faltar la mesa con la comunidad. Se le hablaba de afán y se fastidiaba y el tiempo volando. 2 tardes en 15 días nos reunimos y la corrección no acabó ni la primera parte de las constituciones. Monseñor Pizardo, mientras nosotras sufríamos a más no poder con las constituciones en tan terrible cárcel, es necesario advertir que no podíamos hacerle mucha fuerza al reverendo padre Larraona porque cómo enojar a un consultor. Se dirigió a Monseñor La Puma para que aprovechara la plenaria de julio y nos favoreciera, mas este hubo de contestarle que no estaba completa la documentación. Lo que sentimos, Dios mío, al ver esto. Por fin, el padre Larraona, como que advirtió, sería nuestros ruegos a Dios, y me preguntó si quería que le entregara las constituciones a otro que hiciera más pronto la corrección, aunque habría de cobrar 1000 liras. Qué descanso, Dios mío, salir ya de la tranquilidad y lentitud del padre Larraona, pasar a manos del padre Humberto Collantoni. Mas, como dije, Señor mío, las cosas, este se comprometió a entregarlas a los 15 días, pero un terremoto en aquellos días le sepultó a su padre y a toda su familia, de modo que le fue imposible cumplir. De modo que mes y medio en manos del padre Larraona y uno en manos del padre Collantoni, ya en el tiempo de que disponíamos para aprovechar algo antes de las vacaciones y aún las constituciones sin imprimir, y perdida la primera impresión, porque la corrección del padre Collantoni cambió tanto en cuanto a la forma e introdujo tantas fórmulas de rigor que resultó que el trabajo había de volverse a hacer. Pasó el mes de agosto para la segunda impresión. Dios mío, el trabajo que en otras partes se hace en un 4 o 6 días. 4 o 6 días. Perdido pues el tiempo hábil y acababa la esperanza de regresar a Colombia antes del año venidero, o por lo menos antes de diciembre de este año. Y qué remedio, sufrir y tener paciencia. Mucho es ya tener el trabajo terminado para octubre, cuando vuelvan las congregaciones a sus trabajos. Pero hay que confesar que estamos medias de hacer fuerza, y mis hijas haciendo fuerza en Colombia, y los pocos recursos acabados, y los enemigos dándose cuenta con peligro de que nos echen un impedimento. A lo mejor del tiempo, mas esto no lo ven aquí los comprometidos delante de Dios a facilitarnos los medios de salvar las almas. Visita a Monseñor Pizardo. Mientras sufríamos con las constituciones, visitamos a Monseñor Pizardo, secretario de la Sagrada Congregación de Negocios Extraordinarios, al Santo Padre y al Cardenal Lepicier. Con la Madre Mauricio y Sor Emilia como intérprete, visitamos a Monseñor Pizardo. Era la primera vez que íbamos al Vaticano, todo hermoso, pero no había ánimo para detenerse a admirar. Monseñor Pizardo, atentísimo. La visita fue como cosa de familia, con suma confianza. Le supliqué me hiciera una entrevista con el Santo Padre para rogarle dijera una palabra con el fin de que se dieran prisa en nuestro asunto. Muy asustado, nuestro favorecedor por nuestra vida en las selvas, nos habló de los elogios que hizo el embajador acerca de nuestra congregación, de las recomendaciones de un señor obispo muy satisfactorias. Creemos que recibió recomendaciones de algunas religiosas y nos confundió con ellas, porque no es posible que le haya llegado de ningún obispo nuestro. Muy atento nos ofreció su apoyo, que ya sabíamos de antemano que sería eficacísimo. Audiencia con su santidad Pío XI.
El embajador se encargó de proporcionarnos la audiencia por pura generosidad, porque nada le habíamos dicho. Buena sorpresa tuvimos cuando recibimos del Vaticano la esquela de audiencia especial para el día siguiente a las 12:45. Debo confesar que la sorpresa no fue agradable, por más que mi delirio siempre había sido encontrarme a los pies del representante de Cristo y mi amor a la Iglesia me hacía deseable por demás esta audiencia. Mas ya nos habían anticipado que no podíamos llevar intérprete y que el Santo Padre no hablaba español. Magnífico recibir su bendición y recibir, aunque no fuera sino una mirada de él, pero mi alma quería vaciarle algunas hondas necesidades. Y ya sabíamos que sistemáticamente Pío XI no atiende lo que no le llegue por medio de los cardenales. Pero en fin, nos aprestamos a recibir aquella gracia y aún me ensayé para, sabia oportunidad, pedirle que me permitiera escribirle una carta que llegara directamente a él. Nos presentamos a la hora citada. Algún camarero nos anticipó que como era audiencia especial, nos recibiría en una salita pequeña. Después de un rato de espera, nos hicieron pasar a la pequeña sala. Gran disgusto y expectativa de todos. Salían personajes y personajes que habían tenido audiencia en la sala una silla y algunos asientos. Un monseñor hizo arrodillar a las hermanas, de modo que le quedara al Santo Padre modo de pasar a sentarse en la silla, a cuyos pies debíamos permanecer arrodilladas durante la visita, a menos que él nos autorizara para sentarnos. Todos aseguraban que al menos a mí, por no poderme arrodillar, me haría sentar. Llega el momento y, oh cruel decepción, en pie entre las hermanas y esta servidora, se estuvo mientras le dije que quería darle a conocer la congregación para que la bendijera. Luego en pro italiano contestó: yo bendigo a la congregación, a cada miembro, a cada casa y a todos los misionados. Dio la bendición y siguió sin dar más tiempo que el necesario para besarle el anillo. Tenía semblante de mucha amargura, lo cual contribuyó a hacerme salir profundamente triste. No que no estuviera amable con nosotras en lo poco que nos habló, al contrario, el semblante y ademán fueron amabilísimos, y con todo, la amargura del alma se le transparentaba. Dicen las hermanas que ellas no le notaron nada, sin embargo a mí me impresionó sobremanera. Volvimos a la casa como chasqueadas, sin embargo vimos la voluntad de Dios en aquello y nos tranquilizamos. Respecto a lo que quería decirle, lo abandoné con la confianza de que vos, Dios mío, has de darme otra manera de exponer esas necesidades a quien sí puede remediarlas. Aún me queda la idea de que nuestra audiencia sí fue concebida tal como la necesitábamos, pero quizá las audiencias anteriores se extendieron más de lo previsto y el Santo Padre vio que no tenía ya tiempo porque era la 1 de la tarde en punto y no había almorzado. Nuestra hora había sido las 12:45. Se ve pues que nuestro tiempo se lo pasó atendiendo a otros. Dios quiso que así fuera. ¿Qué más tenemos que ver? Poco después supe cuál era la causa de la amargura del Santo Padre. Acababa de saber que en Rusia 20.000 niños, reunidos allí de diferentes naciones, habían jurado hacerle la guerra a Dios. Ay, antes no estaba amargado este Padre común de todas las almas. Señor, y aún nos toleráis. Vos, Señor de mi alma, sois pacientísimo, pero aún podemos esperar. Puedo pues concluir con asegurar que lo diverso de los sentimientos hicieron que nuestra anhelada visita al Papa no hubiera resultado con más expresión que la de unos puntos suspensivos con el cardenal Lipessier. Indispensable
entenderme con el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos. Mi asunto lo requería y ya el embajador le había anunciado la visita de las religiosas colombianas, escondiéndoselo a la madre Mauricio, que me tiene prohibido salir en tranvía, y por evitar el gasto de auto hasta San Juan de Latrán, nos fuimos en tranvía. Mas por la aglomeración de gente y mi poca agilidad, no fue posible bajarnos en la plaza de Venecia y el tranvía nos llevó hasta otro paradero. Naturalmente con esto tuvimos que caminar un poco y ya mis piernas quedaron perdidas. Un auto nos acabó de animar a San Juan de Letrán, pero para la entrada a las habitaciones del cardenal hay que caminar bastante y esto se agrega que vive en un cuarto piso y sin ascensor. Dios mío, qué impotencia. Varias veces creí que se me reventaban los huesos. En las escalas me asfixié tanto que tuve que sentarme en una de ellas. ¿Y quien creyera que esta circunstancia había de servirnos? Pues se verá. El portero, al verme tan ahogada, se asustó y sin duda se lo dijo al cardenal, porque al entrar este eminentísimo señor se paró y abriendo los brazos como quien va a recibir a su mamá o algo así muy íntimo, dijo: «Oh, madre, madre», con una simpatía tan extraña que me preguntaba yo interiormente: ¿en dónde me habrá conocido hoy? ¿Por qué esta estimación y diferencia tan inesperada? Él mismo nos acercó a los asientos y al sentarnos dijo: «¿Hablan español?». «Sí, eminencia», le contestamos. «Pues yo bendigo a Dios por ello», respondió. Claro que reímos, que nos íbamos a dar gusto hablando en español. Pues no hablaba sino puro italiano. Total que todo parece que fue por el susto. Exponiéndole el motivo de nuestra visita, se mostró muy decidido a despacharnos tan pronto como le fuera posible. Esta sola visita me costó 8 días de inhabilidad casi absoluta, pero gracias a mi Dios fue hecha y no infructuosamente. Tuvimos el gusto de recibir cada una del cardenal un clavito de especie, bendecido aquel día en la basílica con motivo del día de San Juan Bautista. Las hermanas enseguida fueron a conocer a la basílica y yo las esperé en un asiento que me prestó una buena señora. La propuesta que deseaba enviar el Santo Padre. Cerca de 15 años hace que le busco solución al asunto de las casitas misioneras de hermanas y la Sagrada Comunión. Ahí se sufre tanto sin ella. Ahí es tan duro dejar perder a las almas pudiendo hacer algo por ellas. El clero tampoco, los salvajes tan diseminados. Es preciso establecer muchos centricos para el trabajo de las hermanas, con el fin de que el beneficio se extienda a mayor número de almas. Un mismo sacerdote podría tener varios centros, puesto que la acción de las hermanas les prepara su labor, reemplazándolo en muchas cosas. Pero esas hermanas no tendrían la Sagrada Comunión sino cada semana, cada 15 días o cada mes. Aquí está el nudo. Además, hay misioncitas en donde el sacerdote, fuera de lo poco que tiene que hacer con las hermanas, ordinariamente no tiene más ocupación porque los indios lo temen y sobre todo mientras ellos lo aceptan, nada tiene que hacer. Luego, parece injusto que se prive a otro sitio de sacerdote para tenerlo allí. Hechas estas reflexiones, se ve claro que solo la Iglesia puede desatar el nudo, permitiendo a las religiosas tomar ellas mismas su comunión todos los días. Que el sacerdote falte o los que se pueda
según la conservación de las sagradas formas. Esto no parece imposible porque, además, entre salvajes no es muy difícil encontrarse frecuentemente cerca del martirio. Entonces, se tiene el motivo por el cual la Iglesia ha consentido en que la Sagrada Escritura esté en manos no sacerdotales. Además, es preciso atender a que nuestro Señor tiene vehemente deseo de darse a esas almas que todo lo han dejado y depuesto por su amor. ¿Y por qué no saciar esa vehemencia? ¿Por qué no darle entrada franca a esas almas que con su generosidad lo atraen tanto? Estos pensamientos y reflexiones han ido dando a mi alma la convicción de que llegará la Iglesia a dar ese paso. Mas cuántas dificultades. Si solo por haber dicho en una ocasión a un sacerdote que fuera bueno eso para que todos, se veía como un imposible. Se armó un chisme terrible y de boca a boca corrió la noticia de que yo iba a pedir permiso para decir misa y para confesar. ¿Qué sería si llegara a hablar en serio de la convicción que de ello hay en mi alma? Dios mío, el clero no me lo perdonaría, porque es con mucha razón celosísimo de esas cosas. De cuando en cuando he hablado muy reservadamente de esta convicción y necesidad con sacerdotes de cierto espíritu y les ha parecido muy bien y han resultado de acuerdo conmigo en todo esto. El doctor José Elorza me ha animado mucho con su opinión favorable, pero siempre me ha dicho, eso debe decírselo al Papa en una audiencia privada, de otro modo no se consigue. Espere que usted vaya a Roma. Ahora, poco antes de venirme, le pregunté a ver si estaba con la misma opinión y me dijo que debía usar de suma prudencia, tanteando antes si era oportuno decirlo, porque él creía que se habían de asustar en Roma. Por esto, precisamente, deseaba enviar la propuesta en carta al Santo Padre. Ya se ve, pues, que esto no fue posible. Tampoco me ha sido posible tranquilizarme. Frecuentemente quiero olvidar esto y dejarlo para que una persona más autorizada al palpar la necesidad lo pida, pero enseguida tengo las agonías interiores más terribles y me siento responsable de esa idea y llamamiento de Dios a prestarle ese servicio a las almas. Lucho entre la impotencia y el remordimiento con verdadera agonía interior y solo me calmo cuando tomo seriamente la resolución de exponerlo a la Santa Sede. Durante 2 meses largos, después de la audiencia del Santo Padre, he estado en esa clase de lucha y tan tenaz ha sido que a veces siento fuerte debilidad en la cabeza y pierdo muchas noches enteras en tal agonía. Tengo para mí que cuando Dios le pide alguna cosa, ardo un alma, no te deja paz mientras que no se mueve esta alma a la ejecución de la cosa. Lo mismo me pasó con la obra de las misiones y congregación. Es que tú, Señor de mi vida, te buscas unos instrumentos tan miserables para tus obras que ellos mismos se sienten corridos. Creo que adoro ese procedimiento porque es tuyo, pero has de perdonarme que te diga que a fuerza de buscarte esta clase de instrumentos, te pones en el empeño de tenerlos que empujar hasta derribarlos, porque ellos ni entienden ni los estás llamando o no. Ellos ni entienden si los estás llamando o no. Si le hubieras pedido eso al Santo Padre, un cardenal o aunque fuera un obispo, qué ligerito te hubieran oído y puesto manos a la obra. Pero llamas para tales y tan desusadas cosas a una mujercita miserable y hasta de tan poca confianza para las gentes que distinguen bien su bajeza y que te hará de resultar. Perdóname, pues, Señor mío, que en esta vez,
como el llamamiento a las misiones entre salvajes te haya sido tan sorda que te he obligado en cierto modo a derivarme como a San Pablo en el camino de Damasco. Perdón, hermosura mía, y gracia para oírte siempre con presteza en adelante. Después de una noche pasada en la más cruel agonía a causa del asunto de la comunión en las misiones, vi completamente cerrada la vida para todo y ni me creía capaz ni veía por dónde seguir trabajando por el decreto laudatorio. Entonces, así ciega en la mente, le dije a mi Dios que me presentaría al padre Vidal a consultarle lo que debía hacer y que haría lo que él me dijera. Inmediatamente salí tranquila y vi claro que había de hacer en los otros asuntos. Bendito sea para siempre, Señor de mi alma. Al día siguiente fue al padre Vidal, no sin susto y pena, pero resuelta a todo. Este padre me oyó bondadosamente y luego me dijo: la cosa es tan justa, tan buena y tan necesaria que hágame usted a mi papa por 15 días y lo tiene concedido. No le pondría sino dos condiciones: que a nadie se lo dijeran y que tuvieran al Señor con mucho respeto, en capillita muy cuidada, nada más, porque Jesucristo se quedó precisamente para estas necesidades. Ay, estas palabras de este sabio jesuita me cayeron como rocío del cielo. Enseguida me dijo que era inútil intentar hacer llegar al Santo Padre directamente la petición, pero que no veía tampoco con quién. El padre pensaba y yo le dije: he pensado que quizás con el cardenal Van Rosón, por ser de la propaganda. Justo, me respondió, pero es mejor por medio de su secretario que habla español y por sus buenas condiciones está como cortado para la cosa. Cuánto alivio sentí, Dios mío. Este mismo día hice la solicitud por escrito para después de hacerla verbalmente dejársela para lo que necesitara. Pero el secretario Monseñor Marchetti lo haría en cardenal en esos 8 días y terminé de esperar a que lo fuera para no ir a perderlo todo por importuna, pues era de suponerlo muy ocupado. Por eso diferí esa entrevista hasta ayer, 19 de agosto. El cardenal Marchetti me había recibido con amabilidad, cosa que no esperaba porque me habían dicho que no gastaba gentileza, no obstante ser muy bueno en el fondo. Y había dicho aquella mañana yo al Señor, al escribir la Sagrada Comunión, al recibir la Sagrada Comunión, estamos en la dura alternativa de o carecer de ti o dejarte perder muchas almas. Dirige mis pasos y que sepa hablarle el cardenal. Y que bien escuchó Jesús mi petición, porque el cardenal recibió con gusto el encargo y parece que aprueba la idea. Me dijo que por estar el cardenal Van Rosún fuera de la ciudad, debíamos aplazar la cosa para octubre, que me presentara de nuevo a él y que le daría curso a la cosa. Tal agrado le vi que puedo asegurar que el voto de él es afirmativo. Mas, Dios mío, la venganza que el diablo tomará cuando podamos abrir nuestras casitas misioneras a causa de esta ventaja. Mas no podía hacer más de lo que vos, Señor, le permitas, y para sufrirlo nos darás fuerza. Oh confianza, me abres todas las puertas, mi alma en Roma. Pues que lo mandáis, Dios mío, ensayaré a dar alguna idea de lo que es tan oscuro. Parece como que Dios me cobrara una pena interior la gracia, en pena interior la gracia del decreto laudatorio. Las hermanas, sin saber nada, me lo han dicho. El decreto viene, madre, se ve cómo sufre vuestra reverencia y no puede ser por otra cosa. Estas agonías las causaban en apariencia muchas cosas. En primer lugar, los indios abandonados en Dabeiba, Murrí y Río Verde. Quien no creyera, cuando salíamos de Urabá, no fue mi pena tan grande
como lo es ahora. Esta pena no la trae a mi alma el recuerdo de mis indios, sino a la inversa, la pena me los hace recordar. Siento como un amor inmensa la lejanía de Dios en que están esas pobres almas. Antes el pensamiento de que algún justo decreto de Dios nos había alejado de esos infelices me consolaba. Hoy no. Pesan sobre mi alma con peso mortal. Ah, los niños, los ancianitos, todos son carga a mi alma. Esta es una pena aplastadora y oscura. ¿Qué oficio hará en mi alma? No lo sé. Solo estoy segura de que no la fomento ni la procuro y que me hace pasar horas amarguísimas. Entonces pido por ellos y me abandono. También los cunas y su lejanía de Dios pesan a veces sobre mi alma como faros insoportables. Pero estas penas no son continuas. Tienen avenidas que me postran, pero parece que su intensidad se embota en mi abandono. Qué raza tan desdichada es la de los cunas. ¿En dónde estará su remedio? Pregunta honda que dejo a la misericordia de Dios. Pues no hay duda que entre los cunas también ha de tener él sus almas privilegiadas. ¿Cuándo se descorrerá el velo? Dios mío, apiadaos de esta raza. He tenido intención de presentarme al cardenal Van Rossum a ver si alguna sumita de la propagación de la fe, a ver si da, para ver si nos podemos trabajar con esa pobre raza. Cuando comenzó a lucirles la fe en un guía, ellos correspondieron. Esa es mi esperanza, lo que sentí al divisar las costas de Panamá, donde hay tantos. Otro motivo de sufrimiento íntimo ha sido Rusia. Rusia preocupa a la Iglesia profundamente, mas hay obstáculos formidables. En los primeros días de estar en Roma, el augusto misterio de la Trinidad y los atributos de Dios me ocupaban. Esto pasó para dar lugar a las avenidas de dolor de que hablo. Estos son los dolores que forman el estado de mi alma y que llamo interiores y sobrenaturales porque afectan, como quien dice, la sustancia del alma y no se quitan ni calman con razones, ni es posible procurarlos. Otros sufrimientos de orden natural he tenido, mas esos son como rocío que fecunda el alma y que se explican fácilmente, y los siente uno cuando los procura y se pasan con reflexiones y abandono. Esos son los que las hermanas que me acompañan me enumeran cada momento. Las hijas ausentes, cada una con su historia, son las fuentes de los mayores que he tenido, así como el peligro de perecer en que están algunas personas que me son muy caras y por quienes Dios quiere que me interese. Agonías de esta clase no han faltado tampoco por causa del asunto que nos ocupa para la Santa Sede, pues a cada paso nos parece que los enemigos asoman fieros y que trastornan el trabajo, mas todo esto es inherente al asunto y lo cuento por nada. El estado ordinario de mi vida aquí es el de siempre, fervor y dolor. Días áridos como las estatuas del Vaticano. Que me perdonen los artistas, como ha habido muchas canonizaciones, naturalmente se habla mucho de los santos
y dieron las madres pías en hablar de que a todos los fundadores los canonizan y de que tenían obligación de ser santos y canonizados. Decían así 1000 cosas en las cuales no me veía aludida. Al principio no les hacía caso porque al fin sé bien que ando muy lejos de corresponder a las gracias excepcionales que Dios me concede, pero a fuerza de repetirse la cosa me fue impresionando hasta que aquello constituyó un remordimiento, una pena grandísima. Comprendía que vos, Señor de mi alma, me habéis tomado como de la mano, sin faltarme con las gracias aún las más extraordinarias que habéis dado a los demás fundadores, y a la vez me era claro el abismo negro de mi ser, la negación de todo bien que hay en él. Naturalmente estas dos vistas, vuestras gracias y mi esterilidad, me mostraban claro que el fracaso de mi alma era irremediable, puesto que al darme tantas gracias dejabais conocer vuestra voluntad dulcísima de que sea santa, y el fondo de mi vida me muestra que no lo soy, ni encuentro sinceramente manera de serlo. Por consiguiente, obro abiertamente contra vuestra adorable voluntad. Dios mío, me vi perdida y tampoco hallaba camino por donde andar mejor. Me encontraba como quien tiene que volar so pena de la vida y no tiene alas ni aparatos ni más que un cuerpo de hierro cada vez más pesado. No tenía un sacerdote con quien iluminarme, porque esta diversidad de lenguas, envuelta por decirlo así en una capa de tinieblas, me entristecía inútilmente, porque con ello no hacía más que cansar, agotar las fuerzas. Sola, en una pieza estrecha, pasaba días enteros como abismada en esta oscuridad. Mas vos, Señor mío, que por donde quiera me cercáis de luz, no me habías de dejar mucho tiempo en agonía tan negra, y no sé cómo en un momento se hizo la luz en mi alma, imprimiéndola en ella, de modo vivísimo estas palabras: yo lo haré. Entendía perfectamente que se refería a consolarme y a iluminarme. Bendito seáis, Señor de mi alma, 1000 y 1000 veces, porque vos lo haréis, y cómo no, si vuestra gloria lo reclama, y yo, qué impotencia, ni alzar una paja puedo por mí misma, cuanto menos hacer una santa. Si lo haréis y os glorificaréis, colmando el anhelo de mi corazón. Se hizo la luz en mi interior con una paz que supera a cuanto pueda decirse. En esto acabo de conocer que vos, Dios mío, hollasteis mi alma, porque siempre la huella de vuestros pasos en paz. Porque sois el Dios de la paz, y la suavidad luminosa acompaña siempre vuestro paso por las almas. Y si vos sabéis de hacerlo, nada tengo que hacer sino amaros y amaros dejándome amar. Qué dulce reposo. En los primeros días de agosto nos pasamos al Monte Mario, hermoso paraje cercano a Roma, en donde los calores del estío son mitigados por aires muy frescos. Estamos alojadas donde las monjas del cenáculo, religiosas fundadas en Francia por un padre Termi y que reconocen como fundadora a la madre Teresa Couder. Estoy leyendo su vida. Estas monjas del cenáculo nos dan ejemplos admirables: humildad, sencillez, observancia, silencio, recogimiento, caridad. Aunque no hubiéramos venido a otra cosa que a recibir tales ejemplos, todo quedaba apagado.
Dicen ellas que en la misma pieza que ocupamos vivió algunos días la ilustre fundadora del sodalicio de San Pedro Claver para las misiones del África, hace ya unos 7 años. ¿Cómo nos distingue, Señor, permitiéndonos respirar el mismo ambiente que respiró esa santa y celosa mujer que tanto hizo por vuestra gloria? Cuentan que estaba tan aniquilada y flaca que la religiosa, su hija que la acompañaba, la llevaba en los brazos como un niño a la capilla cada día. Poco tiempo después de irse de aquí, murió. Temores en Roma. Bien convencida de que los enemigos no duermen desde que llegamos a esta, tememos a cada paso que tanto los reverendos padres carmelitas como el señor Builes nos pongan obstáculos en la sagrada congregación. Dios mío, si tras esas cosas no hubiéramos tu mano bendita, ¿quién pudiera creerlo? ¿Qué personas que por vocación y por profesión se ocupan en salvar las almas se hagan temer en cosa tan de tu gloria? Mas, Señor de mi alma, la cadena de acontecimientos y redes de hechos que tú diriges y que las que sabes sacar bienes son siempre respetables y son quizás estos enemigos el riego fecundante de tu obra. Por lo demás, te ruego humildemente que los perdones y no tengas en cuenta mis pecados para permitir que hagan mal a tu obra. Pues bien, de los padres carmelitas ya quizás no haya mucho que temer, porque ya sacaron su porción, teniendo por medio del reverendo padre Maroto nuestros asuntos por cerca de 7 años y quitándonos la comendaticia del señor Arteaga. Puede que ya con esto queden tranquilos, pero el señor Willes, Dios mío. Para evitar complicaciones de él, salimos de Colombia furtivamente, como lo dejo dicho, mas la reserva pudo llegar hasta que el reverendo padre Urrea nos vio en Roma. Sin embargo, después de la entrevista con el reverendo padre quedamos un poco tranquilas porque él nos visitó ofreciéndonos la paz, aunque no de un modo directo. En su visita hablamos de los acontecimientos de San Pedro y del enojo del señor Wheeler tan inexplicable. Luego me dijo el reverendo padre que debía pedirle perdón al señor Wheeler, puesto que yo le había faltado el respeto levantado en la casa de Don Matías y Santa Rosa. Le hablé de las muchas veces que le había pedido perdón sin obtenerlo, y me respondió que era porque no reconocía la falta. Me explicó entonces con mucha calma y rectitud que no era falta canónica, que en eso estaban ellos de acuerdo conmigo, sino en haberlas levantado sin decirle nada. Le dije que lo había hecho así porque el señor Builes había dicho que no dejaría ni una misionera en su diócesis. El padre me hizo ver que de eso no había por qué hacer caso. Luego me ofrecía pedir perdón y que siendo así las cosas, reconocía la falta y me arrepentía de ella. Quedamos en que el mismo padre llevaría la misiva del perdón, que yo se la mandaría a su casa aquella misma tarde. Nuevas reflexiones me hicieron ver que no convenía ahora esa carta, y le escribí al reverendo padre que me regresó a Colombia, iría inmediatamente a Santa Rosa a pedirle perdón personalmente. Me proponía así guardarle la reserva de la Sagrada Congregación, de darnos el decreto en noviembre, a ver si cuando llegaran las quejas ya fuera tarde. En ese sentido, le pedíamos a la Santísima Virgen su gracia. Mas, hablando con el reverendo padre Larraona, le dije algo de mis temores. Entonces me preguntó si teníamos casa en esa diócesis, y al saber que sí, me manifestó que era indispensable la comendaticia de él, y aunque le manifestó que no la daría o la daría mala, me indicó cómo había
de escribirla pidiéndosela. Lo hice, tal como el reverendo padre me lo indicó, y estamos esperando la respuesta. También por indicación del mismo padre Larraona, le pedí al señor Toro un testimonio de la injusticia, de la persecución del señor Builes, para en caso de que no se dé ni el perdón y la documentación, poderme defender ante la Santa Sede.